Hermanos, ¿cómo están? En videos anteriores estuvimos hablando acerca de por qué eres católico o por qué somos católicos. Además, preguntamos dónde en la Biblia aparece la fundación de la Iglesia de Cristo. Somos católicos porque Jesucristo fundó una iglesia y queremos pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo del 18 al 19, aparece la fundación de la iglesia. ¿Cómo sabemos que esa iglesia que aparece, que Jesucristo funda sobre Pedro, es la iglesia católica? Porque tiene la sucesión apostólica, porque conserva a Pedro, el sucesor de Pedro, que es el Papa, porque conserva la enseñanza de Cristo viva, transmitida por los apóstoles a través de la tradición, es decir, la enseñanza que recibimos de los sucesores de los apóstoles, sus discípulos directos, los padres apostólicos, los padres de la iglesia, hasta hoy en día. También podemos ver que las otras iglesias están fundadas por hombres. Todas las demás iglesias, que no es la iglesia católica, tienen una fecha de fundación y la fundó un hombre por diversas razones. Es decir, son instituciones humanas, no de origen divino. Además, finalmente podemos decir que como practicaban la fe, el culto de adoración a Dios, los primeros cristianos, es prácticamente la misma forma como la celebramos hoy en el aspecto de la Eucaristía. Por ejemplo, tenemos un claro ejemplo histórico de cómo se practicaba la fracción del pan y cómo practicamos nosotros la misa, que en lo esencial es igual a pesar de que ha tenido algunas evoluciones. Con esto en mente, algunos se preguntarán, ¿y entonces por qué algunos no creen que la Iglesia Católica es la Iglesia que Cristo fundó? Bueno, algunos otros emplean argumentos como decir de que la Iglesia sí fue fundada por Cristo y duró durante un tiempo, pero después se corrompió. Desapareció la Iglesia y la mayoría atribuye a Constantino ese no nada respetable honor de supuestamente haber acabado o dejado de lado la iglesia cristiana y crear una iglesia pagana que empezó a practicar cultos paganos y cosas que no eran parte del cristianismo. Con esta afirmación gratuita se está haciendo varias cosas equivocadas. Primero, se está desconociendo la autoridad de Cristo, porque si Jesucristo es Dios y Él funda una iglesia y permite que un hombre o Satanás a través de un hombre la destruya, entonces está dejando entrever que no es Dios y no tiene poder para sostener su obra. Segundo, si nosotros admitimos que la Iglesia Católica fue destruida o la Iglesia que Cristo fundó fue destruida por un emperador, también las promesas que Cristo hizo son vanas. Recuerdo que Jesucristo hizo promesas específicas donde iba a sostener a su iglesia. Por ejemplo, busquemos en la Biblia dos textos que hablan al respecto. Si buscamos, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, dice así la palabra de Dios. Y yo a mi vez digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En pocas palabras, Jesús promete que las puertas del infierno, del demonio, del mal, de la muerte, no podrán destruir la iglesia de Cristo. La otra promesa es en Mateo 28:20, donde dice, y yo aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra de Dios. Entonces, definitivamente, Jesús promete que siempre iba a estar con su iglesia, para ayudarla, para protegerla, para guiarla por el camino que Él quiere. Por lo tanto, Jesús promete que no abandonará su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si creemos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre y no cumple esa promesa, entonces nosotros estamos deshonrando el nombre de Cristo o creemos que no es el verdadero Hijo de Dios. Pero si creemos que Jesucristo es Dios, debemos creer que Él sostiene su promesa. Además, hay otro aspecto interesante. Si nosotros creemos que el demonio o un hombre fue capaz de corromper la iglesia que Cristo fundó, sus doctrinas, entonces de ahí en adelante dejamos de tener certeza. No hay forma posible de saber si la Biblia que se compiló después es la verdadera, si las doctrinas que se enseñan después son verdaderas, si los grupos que se fundan posteriormente son y enseñan la verdad, porque entonces Satanás podría corromper en cualquier momento cualquier iglesia y dañar la doctrina. Si creemos que el diablo tiene ese poder, entonces ya la certeza se desaparece y lo que existe es relativismo. Cada quien cree lo que quiere, como quiere, cuando quiere.
que es lo que se da muchas veces en estos grupos, que cada quien funda su grupo y enseña lo que quiere como le parece y dice que es la verdadera enseñanza. Ese relativismo es fruto de esa falsa enseñanza de que Satanás puede corromper a la iglesia. Para eso Jesús dio una garantía, que su doctrina se enseñaría fielmente y que no iba a haber problemas en cuanto a la enseñanza, que íbamos a tener certeza de que esa enseñanza era verdadera y que era pura. ¿Dónde lo promete? En el mismo Evangelio según San Mateo, según nos enseñan las Escrituras, cuando nos dice, capítulo 16, versículo 19, a ti te daré la llave del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Por lo tanto, Jesús da la llave, que es la autoridad para definir las cosas, y además le dice con una figura de atar y desatar, que es símbolo de permitir o prohibir, que lo que Pedro determine aquí en la iglesia de Cristo y sus sucesores, por supuesto, va a ser admitido en el cielo, ya sea prohibición o permisión. La doctrina de esa manera es salvaguardada por Dios mismo para que se enseñe de manera pura y clara. Esperamos con esta enseñanza haber aclarado esta duda de que si la iglesia de Cristo se corrompió o no. Que el Señor los bendiga a todos.